Hola, mi nombre es Defor García. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante, la cual considero que vamos a aprender, nos vamos a divertir, y es un tema bastante interesante, lo que es acerca de lo que es la cultura o la educación hebrea. La educación hebrea, sí, para poder obtener un poco más información de ellos tenemos que conocer acerca de su religión, acerca de su vida, acerca de sus doctrinas, acerca de sus familias, acerca de su educación, entre otras cosas, ¿no? Eh, Actualmente se preguntarán quiénes son los hebreos. Pues los hebreos son el nombre que se le dan a las personas que vivían en los pueblos del Medio Oriente a partir del segundo milenio antes de Cristo. Eran los hebreos los que actualmente son los judíos. Eh, Hay una característica muy importante dentro de la cultura hebrea o la educación hebrea, que es conforme a sus creencias, vamos a hablar, o su doctrina, que se distinguen a otras culturas como los mayas, a la cual se le denominan o que obtienen una cultura politeísta. ¿A qué nos referimos con eso? Que ellos creen en varios dioses, bueno, en este caso en muchos dioses, vamos a hablar así. Por lo que ellos adoran o creen en el dios del agua, del sol, de la lluvia, vamos a hablar así, de la tierra, de las plantas, en muchos dioses, de la muerte, en muchos dioses, ¿no? A diferencia de lo que es la cultura hebrea, donde ellos solamente creen en un solo Dios, se le denomina a esta doctrina monoteísta. El Dios en el que adoran es Yahvé, que traducido en español es Jehová. Dentro de la educación hebrea hay que destacar que en la parte del Ludi Magister o Primus Magister, como le llaman en Roma y en Grecia, esta parte inicial, ¿no? Todo comenzaba, era como doméstica. Doméstica lo decimos porque comenzaba en casa con los padres, donde el padre se encargaba de darle la educación al joven o al niño, donde había vamos a llamarle doctrina, pues creo que así, doctrina, donde el padre, si era pescador, el niño tenía que ir inducido o con un aprendizaje basado a ser pescador, igual que el padre también. Si el padre era agricultor, el niño tenía que ir encaminado a ser agricultor también en la siembra. Si el padre era carpintero, eso era una tradición, esa era la palabra exactamente que quería encontrar, era una tradición. Y si el padre era carpintero, reitero, pues el niño tenía que ir encaminado a ser carpintero. No olvidando que cuando estaban en campo siempre el padre se encargaba también de enseñarle lo que es las tradiciones, culturas hebraicas, ¿no? Igual manera en casa las madres le enseñaban a las niñas, tenían otro tipo de educación, ¿no? Le enseñaban a leer, a hablar también, sin olvidar también el que ellas manejen ese lenguaje de las tradiciones, etcétera, junto con una nodriza, que se le denominaba así, un ayudante, por decir así. Aparte de eso, le enseñaban a las damas o a las mujeres a lo que es a cocinar, a planchar, a lavar, etcétera, ¿no? Cuando los niños tenían entre 10 a 12 años, ellos iban a una institución muy importante dentro de la cultura hebrea, a la cual se le denomina sinagogas. En la sinagoga es donde se reunían los escribas y los sacerdotes para impartir clases, vamos a llamarle así, una clase con una doctrina cristiana, ¿no? Vamos a decir así, porque al final nos damos cuenta de que esta cultura hebrea pues va encaminado mucho a lo que es la cultura cristiana. Aquí pues los jóvenes aprendían lo que es una de las cosas que destacaban los sacerdotes y los escribas eran conforme a las fiestas, ¿no? Que se celebraban, como la fiesta del Pentecostés, que era donde recordaban
cuando Moisés lo sacó a los hebreos, al pueblo hebreo de los egipcios, ya que ellos eran esclavos. Entonces ellos recuerdan eso, la fiesta del Pentecostés. Está la otra fiesta también que se celebra, que viene dentro de la educación hebrea, que es la de la Pascua, que era precisamente cuando recordaban, en esta ocasión recuerdan cuando los hebreos tomaron el camino de los 40 días, Moisés con los hebreos, los 40 días por el desierto, buscando lo que es la tierra prometida, ¿no? Que de hecho era una de sus metas, lo de la tierra prometida. Ahí posteriormente lo pueden buscar ahí en la Biblia, donde aparece la conquista de Caleb y Josué, ahí, pero todo comienza con con Moisés. Cuando una de las cosas de las que las leyes de las que se tenían que regir ellos, que tenían que cumplir a cabalidad, eran por ejemplo las leyes del decálogo, que son los 10 mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos establecidos también por Moisés, donde creo que ustedes ya manejan, creo que ese lenguaje como que no matarás, no robarás, etcétera. Son los 10. Los hebreos tenían que venirse y regirse muy estrictamente a esas leyes establecidas por Moisés, ¿no? ¿De dónde sacan la información los docentes? En este caso los escribas y los sacerdotes que estaban en la sinagoga, ¿no? ¿De dónde sacaban esa información para poder dársela a dar clases, por decir así? Esta información lo sacaban de un libro muy importante, el más importante dentro de la cultura hebrea, aparte de ser el más importante, es el más sagrado, que ese libro se llama Torah. Bien, el Torah, reitero y que valga la redundancia por los términos repetitivos, el libro más importante y más sagrado, donde habían varias secciones dentro de este Torah, ¿no? Ahí mismo estaba la sección del decálogo y había una sección muy importante que se le denominaban las 5 leyes. Las 5 leyes correspondían a lo que son los primeros 5 libros de la Biblia, así como ser Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Bien, otra de las cosas de las que cabe mencionar es que esta educación, como reitero, estaba basado más que todo, o estaba dirigida más que todo a los jóvenes, ya que las mujeres obtenían otro tipo de educación, donde en las fiestas, por ejemplo, hacían uso de movimientos corporales, y esto para los hebreos en ese tiempo era como un tanto agradable a su Dios Yahvé. Esto es todo por parte de mi persona, Defor García, referente a lo que es la educación hebrea. Espero que les haya gustado. Dios Todopoderoso los bendiga.